Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos una vez más en Radio Mi Fortaleza desde Hollywood para el mundo entero, transmitiendo este programa que hemos dado en llamar Paz para el Alma. Miguel Ángel, aquí estamos una vez más. El día de hoy le damos continuidad al tema de la depresión, pero especialmente en cómo superar la depresión. Si usted tiene una amiga, un amigo, un familiar, alguien, avísele, llámele por teléfono, dígale que se conecte tal vez por la red social, sino entrando a radiomifortaleza.com, y vamos a poder entonces juntos avanzar en este programa y en este tema justamente de cómo superar la depresión. Les recordamos, estamos aquí en Paz para el Alma con Miguel Ángel Drago, su servidor Roberto Guione, desde Hollywood, como les decía recién, aquí en el sur de California. Y saludamos, a todos los que están entrando allá en Tecate, en diferentes partes de México, en Simi Valley. Miguel Ángel, Dios te bendiga, muy buenos días. Hemos llegado luchando un poco con el tráfico típico de California, pero aquí estamos. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos los hermanos que nos siguen. Gracias por estar allí. Es una bendición para nosotros, Roberto, de que son más los que se van sumando y nos dan a comunicar a través de mensajes las preguntas que tienen. Y es un gusto tener este tiempo que en nuestra humanidad, Roberto, a veces nos cuesta, a veces pasamos noches sin dormir preparando materiales, como les pasó a Roberto anoche, pero bueno, es parte del ministerio. Sí, y en el día de hoy vamos a ir concluyendo, si nos da el tiempo, vamos a terminar hoy el tema de la depresión, con respuestas a cómo superarla. Entonces vamos a plantear una serie de estrategias que se basan en 3 puntos, pero antes tenemos que entender cómo está operando en nosotros, es decir, cómo es que llegó. Tú sabes que cuando una persona tiene algún problema emocional o espiritual, es que, como alguien estableció alguna vez por ahí el tema de las puertas abiertas, ¿no? Que fue Matías el que empezó con en esa línea, ¿no? Así como es en el orden espiritual, también es en el orden emocional. Lo que sucede es que son como episodios, ¿verdad?, que se van dando y se va sumando un episodio tras otro. No es ¿verdad?, algo sencillo que pasó una vez, como una pequeña roce que uno le pone un poquito de alcohol y ya se curó. En realidad, el asunto en relación a los episodios depresivos, tenemos que entender que son una experiencia realmente fuerte y que afecta a todo el ser, y que afecta de manera diferente, no nos afecta a todos de igual manera. Eso es lo que lo hace complejo muchas veces, y por eso es que hasta los estudiantes en la Universidad de Psicología están a veces en varios años, varias etapas de sus estudios dedicándole este tiempo, porque cada vez se descubre que estos episodios depresivos tienen una diversidad muy grande. Y si usted nos ha venido siguiendo y llegó hasta este momento, seguramente está ansiosa o ansioso por ver, cómo es que podemos entonces superar la depresión, porque queremos que aquí en Paz para el Alma usted pueda recibir esas herramientas, esa bendición. Y la psicología lleva ya más de 100 años estudiando la mente, así como también las estrategias eficaces para poder superar la depresión, y hoy en día contamos también con estrategias que se ofrecen alrededor de un 80%, dicen ya, de eficacia. Así que entonces vemos que hay sí personas que han podido superarlo, que realmente han podido
llegar a obtener la victoria ante esta lucha que están teniendo. Y hay mucha información falsa sobre la depresión y los métodos para combatirla. Muchas personas la consideran un problema crónico y piensan que es casi imposible salir de ella. Pero definitivamente, Miguel Ángel, sabemos que lo podemos superar. Así es, Roberto. Hay algo muy cierto, bueno, en todo lo que has dicho, que es cierto, que hace unos 100 años aproximadamente, tal vez un poco más hoy día, se viene estudiando en términos de psicología, entre otras circunstancias, la depresión, ¿no? Ya lo trataba Freud, ¿no? Correcto. Y hubo otros que trataron, incluso hubo momentos en la historia, allá por el norte de Europa, que hacían una operación, Roberto, que le hacían una incisión en el cerebro a las personas y quedaban tontos para siempre. O sea, en realidad los dejaba en un estado casi vegetativo. No me viene el nombre ahora de esa práctica, pero incluso se usó hasta mediados del siglo XX esa práctica. Pero con el fin de ayudar al paciente a superar la depresión. Con el fin de ayudar, pero lo metían en una prisión como en un solitario, ¿no? Claro, porque si quedaba en un estado vegetativo, imagínate. Pero si bien la psicología lleva unos 100 años estudiando este tema, encontramos que bíblicamente tiene mucho más tiempo. Definitivamente. Sí. Hay muchos encontramos a un bíblicos. Moisés que probablemente estuvo deprimido tal vez más de 40 años. Porque estar solo en el desierto, está bien que estaba con su esposa, pero las circunstancias que lo llevaron, la espera en el tiempo para comenzar la tercera etapa de su vida, de los 80 a 120, o sea, la gran comisión que le tocaba a Moisés, ¿verdad? Y sabes, hay un personaje más antiguo que Moisés, y es Job. Sí. Nada más ni nada menos. Alguna gente no lo sabe, pero la cronología que hay en la Biblia no quiere decir que es un paralelo con el tiempo. En realidad Job es mucho más antiguo que Es mucho Moisés. más antiguo. Lo que pasa es que Job fue discutido porque los judíos no lo querían aceptar, esa escritura, como judía, ¿no? Entonces había inciertos, pero dada la ejemplificación, o sea, el ejemplo que Job daba, y creo que uno de los momentos más patéticos, más tétricos, por usar una palabra dura, es cuando la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Sí. O sea, humanamente esa mujer ya no tenía ella la capacidad de poder ver, no estoy hablando por mujer o por hombre, estoy hablando de dos personas que están involucradas en un conflicto tremendo. Sí, yo creo que ambos estaban deprimidos. Bueno, claro, los dos eran víctimas de alguna manera. Pero, ¿cuál era la diferencia? En que uno estaba buscando a Dios y el otro lo negaba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a hacer frente a la depresión es precisamente identificar al enemigo. Es lo mismo que si, por ejemplo, en un campo de fútbol salieran los 22 jugadores con la misma camiseta. ¿Te imaginas? Entonces, ¿quién es quién ahí? Entonces, cuando uno pierde la visión, llámese de los colores, de la facultad de discernir, cuando nos fuimos alejando, no es que Dios se aleja de nosotros nos alejamos de Dios. Dios es siempre el mismo, Él está en el centro. Amén. Es semejante, no estoy entrando en un paganismo, pero Él es el centro, no como el sol. Entonces nosotros tenemos que ir a Él, y eso lo enseñó San Agustín. Entonces, ir a Él, o cuando nos apartamos de Él, es precisamente cuando vienen estos problemas. Entonces, identificar, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento me salí del camino? ¿En qué momento dejé de tener comunión con Dios?
Entonces, ¿cuál fue el elemento que modificó en mi mente la percepción de que las cosas estaban bien? O eventualmente entonces, ¿fui yo? ¿Hubo alguien más? Porque uno se tiene que hacer un balance. No siempre la depresión que uno experimente va a ser culpa del otro o otra, sino uno se tiene que hacer cargo. Digamos que la otra parte en un matrimonio tuvo el 80%, el 60%, a uno le toca el 20, el 40 o lo que fuese, justo. Entonces uno hacerse cargo de la propia parte y ahí vamos identificando el enemigo. Porque cuando hablamos de enemigo, Roberto, no estamos hablando siempre de un diablito vestido de rojo con el tridente. No es siempre así. Eso es de alguna manera que no niego la existencia espiritual de las potestades demoníacas, como cita el apóstol Pablo, ¿no? Y que incluso aparece también en el Antiguo Testamento algunas figuras, pero es la madurez del creyente en darse cuenta, o sea, yo estoy mal en esto. Entonces, el reconocimiento de la falta, del error, sea por error o sea por culpa admitida, es decir, lo hice a propósito, no fue mi intención, o cómo fue ese caso, es admitirlo. ¿Sabes, Miguel Ángel, ahora que mencionabas esto del diablito, de la vestimenta, y estamos en octubre y aquí en Estados Unidos se acerca el famoso día de Halloween, el 31 de octubre, ¿sabes que estaba leyendo un artículo que dicen algunos psicólogos que ven un auge de appointments, de las citas, perdón, son más numerosas en octubre, y uno de ellos decía que la gente llega y le manifiesta su frustración, su depresión, porque no saben de qué se van a disfrazar para Halloween. Qué increíble que haya personas que entren en un proceso depresivo por una situación como esta, que sabemos que es totalmente pagana. Obviamente, como decías tú, son personas que están más bien del lado de la esposa de Job, ¿no? Que sin buscar de Dios para nada, entonces con mucha facilidad caen en esos pozos depresivos, porque se comienzan a hacer preguntas en su mente, ¿no? Bueno, sin querer entrar mucho en el tema, pero precisamente Halloween es una fiesta que tiene un trasfondo religioso, pagano, sí, pero pagano, religioso. Y mucha gente manifiesta sus estados depresivos, ¿sí?, a través incluso de esos disfraces, esos ornamentos que utilizan, ¿verdad? Roberto, volviendo a esto, es conocer cuál es el enemigo. El punto donde el camino se torció, donde se dividió, se bifurcó, o lo que tú sientas que ocurrió. Y también el segundo elemento a considerar es, si ocurrió eso hace X tiempo, ¿por qué lo estoy manteniendo hoy? ¿Qué es lo que me tiene sujeto o sujeta a que eso siga presente hoy? ¿Podría ser, Miguel Ángel, un punto, para hablar de uno de tantos, la falta de perdón? Oh, sí, absolutamente. Y la falta de perdón, regularmente pensamos, tengo que perdonar a fulano, fulana, pero es que también uno necesita perdonarse a sí mismo. Qué bueno que traes este tema, porque también he encontrado, supongo que tú también, Roberto, a lo largo de los años que tienes en el pastorado, personas que dicen tener que perdonar a Dios. Sí, interesante. Me causa, ¿sabes qué? Me causa gracia, pero es una gracia dolorosa. Sí, dolorosa, triste. Sí. Y se suma algo que lamentablemente, Miguel Ángel, y muchos nuestros radioescuchas seguramente a través de YouTube y de otras redes sociales escuchan numerosos predicadores muy famosos de estos días,
que no vamos a dar sus nombres, por supuesto, pero son públicamente conocidos, que justamente el speech del momento, con todo este movimiento, por ejemplo, de la prosperidad, ¿no? Donde la teología de la prosperidad, donde hay personas que como no alcanzan, no dan esos pasos que estos predicadores de esta modernidad que hay ahora les dicen, entonces caen en pozos depresivos porque creen entonces que Dios no los quiere bendecir, que algo está mal con ellos porque no han alcanzado esas metas dentro de la prosperidad. Y lo que es peor, algo que se está escuchando en estos días, ahora que justamente tú lo decías, porque es una situación un tanto herética donde se está predicando de que yo tengo que darle la licencia a Dios para ayudarme en mi vida. Tengo depresión, pero la culpa es mía porque no le doy permiso a Dios. Y eso es totalmente antibíblico. Las personas caen en sus pozos depresivos porque se creen esto, y eso es totalmente alejado de las Sagradas Escrituras. Dios es soberano y Él no necesita pedirle permiso absolutamente a nadie ni a nada. Así que entonces, eso es algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta si usted ha estado asimilando esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza. Eso no viene de Dios y mucho menos de la palabra, de la Escritura. Así que yo no le voy a decir a usted que no escuche la radio o que no mire las redes sociales en las cuales usted incursiona, pero por favor, discierna, pida ayuda de lo que está escuchando. No se puede comer usted, creer todo lo que escucha en las redes sociales. No importa qué tan famosos sean esos predicadores que andan por ahí. Es lamentable. Supongo, Roberto, que eso que estás diciendo es bien interesante. Sale del concepto cristiano de recibir a Dios cuando la persona se va a convertir, ¿no? Pero si ese concepto es lo mismo que cuando invitas a alguien a tu casa. Entonces llega la persona a la puerta de tu casa y de pronto te quedaste como entretenido en la puerta hablando con esta persona y no lo estás haciendo pasar, no te diste cuenta, ¿no? A veces pasa así. Y de pronto te dice, ¿puedo pasar? Okay. Bueno, Dios opera de esa manera. Sin embargo, una vez que nosotros, el ser humano, dejó el espacio a Dios, es Él el que va a guiarnos a nosotros. Él no tiene que pedirnos permiso a nosotros, sino eventualmente nosotros a Él. Correcto. Porque a partir del momento en que hemos creído, entramos al rebaño. Y dice la Escritura de que las ovejas oyen la voz de su pastor. Es que Dios, como el creador, no necesita una licencia para lo que Él quiere hacer. Él es el dueño. En su creación. Sí, y vuelvo y repito acerca de este tema de la soberanía de Dios. Tenemos que tener en cuenta esto, especialmente porque en estos días se transgiversa tanto esta enseñanza por las cosas que se están diciendo. ¿Y por qué estoy tocando el tema Porque sí viene a esto de la depresión, porque hay muchos cristianos en esa debilidad que hay espiritual. A veces pueden tener años en Cristo, pero tal vez no han sido bien discipulados, no están sólidos en la palabra. Son estas personas que eventualmente llegan a la iglesia, o de repente llegan 2, 3 domingos al mes a una iglesia, y eso no los establece. Pero también he visto ese tipo de personas que, si bien está bien que se involucren en el servir en la iglesia, pero están puestos como líderes muchos. Sí, y eso es peor todavía. Porque después enseñan lo que no saben. Correctamente. Y enseñan también algo que es una herejía, hay que decirlo, ¿no? Porque sí, de decir que Dios necesita mi licencia
mi autorización para trabajar en mi vida es una blasfemia. Pero lo que es peor es decir que tengo que perdonar a Dios. Yo he sido testigo de eso, Roberto. Wow. Donde una persona dando clases de buen corazón, de buena disposición, hoy día una excelente creyente, con conocimiento del tema de psicología bastante profundo, pero era una persona que está involucrada en X religión, con apariencia cristiana, pero no lo era. Entonces, en una clase dio el comentario de precisamente porque alguien preguntó qué hago yo con este dolor que tengo, y entonces el profesora, no quiero dar ningún tipo de señal, dijo, bueno, tienes que perdonar a Dios. Realmente yo me levanté de la clase y otros 2 pastores más también. Entonces, ¿cómo decir? ¿Alguna base que tenía esta persona para hablar así? Bases que son psicológicas, y si bien yo también he estudiado psicología, pero mi fundamento primero es la fe. Claro, y la psicología no se puede contraponer contra la escritura, sino que tengo que los mecanismos de psicología usar la herramienta de la escritura, o la escritura y usar la herramienta de la psicología, mejor dicho, para poder ayudar a la persona. O sea, en cómo piensa, cómo puede que actúe. Entonces, tener las herramientas necesarias para adelantarme a eso y poder dar respuesta. Esa es la conjunción perfecta de la psicología y digamos, el pensamiento cristiano. En definitiva, la persona se quedó con ese pensamiento. ¿Cómo yo puedo perdonar a Dios? Pues la pregunta es esta. ¿Se puede perdonar a la deidad que es el creador del universo? O sea... Ironía. O sea, te equivocaste, Dios, porque, por ejemplo, Júpiter no tiene una atmósfera que el hombre pueda habitar. Sí. O sea, Marte, esto suena ridículo, ¿verdad? De la misma manera, cuando el hombre comete pecado, no le puede echar la culpa a Dios. Sí, es increíble, ¿no? Sí nos da un poco de risa, pero es lamentable que hay tanta gente creyendo una doctrina falsa como esa, ¿verdad? Definitivamente que sí. Entonces, ser conscientes de que Dios, como dice una canción que escuchábamos hace tiempo, tal vez ustedes lo recuerden, hermano Esteban, Dios es excelso en todos sus caminos. ¿Quién era aquel americano que vivió en Argentina como misionero? Steve Green. Steve Green, ya. Él cantaba. Preciosa voz, claro que sí. Dios es excelso en todos sus caminos. Es decir, que es perfecto en todo lo que hace. Los imperfectos somos nosotros. Entonces, tenemos que razonar, y para ir apuntando más al tema, hay 3 elementos a considerar para comenzar a ir superando la depresión. 1, la inactividad. ¿En qué sentido la inactividad, Roberto? Los reforzadores. ¿Qué entiendes por reforzadores? O sea, la práctica religiosa, vamos a decir, la oración, las actividades que te gratifican. Tal vez los deportes, actividades físicas, el hecho de involucrarse con la familia, en los eventos de la familia, porque hay personas que se retraen, ¿verdad? Sí. Y de repente los hijos dicen, vamos a ir a tal parte, vamos a ir a un parque. No, vayan ustedes, yo me quedo en casa. Así, ese es un factor que ahí podemos, ¿verdad?, estar. ¿Sabes? Me estaba acordando hace muchos años, hace alrededor de 25, 27 años, cuando me congregaba ¿te acuerdas de Pachaleán? Sí, claro. Ok, estábamos en el área de Baldwin Park, West Covina, y rentábamos un local ahí en un centro comunitario en West Covina, muy bonito el local.
Y me acuerdo de que había días de que al momento que llegábamos, no me acuerdo si antes o después exactamente, pero se reunían las personas de la tercera edad. Entonces tenían juegos, no era por dinero, sino de que entretenimientos, ese tipo de cosas. Entonces entre todos tenían una vida comunitaria, que es una de las falencias de que en la tercera edad se va dejando. Cuando se van eliminando las actividades usuales o normales del trabajo y todo eso, la gente se va reduciendo, es como un cono la vida, que cuando se va llegando a la tercera edad se va reduciendo el campo de acción. Entonces, la intención social es precisamente reactivar esas actividades. A eso vamos con este punto de la inactividad. No importa el punto del camino en que te encuentres, siempre es bueno tener un punto de actividad, un punto de referencia de encuentro social. ¿Sabes qué? También no es solamente la gente de la tercera edad, Roberto, es también la gente que en determinadas situaciones de vida, por problemas de salud, se ven como marginadas de sus actividades, tuvo que dejar alguna actividad, etcétera, etcétera, mismo el ministerio, y como recluirse a su propio lugar de vida, de trabajo, perdón, de donde vive, pues, su casa. Y se muere toda actividad. Eso es como estar muerto en vida. Claro. Imagínate que un poco así era el sentimiento que tenía Elías, ¿verdad? Cuando mató a los profetas de Baal. Sí. Ok. Y le viene ese pozo depresivo que más allá de la amenaza de Jezabel, estaba lo propio, porque, mira, él había llegado a un éxtasis, que es un éxtasis positivo. Pero cuando una persona llega al éxtasis, o sea, arriba de todo, vamos a decir, en victoria, después cae y puede llegar a un éxtasis negativo. Claro, lo contrario por completo. Todo lo contrario, porque esas emociones de nuestro cerebro se van juntando, están pegadas. El efecto pináculo, ¿no? Sí, Cae. sube y baja. Entonces, pero sigue excitado. Empieza positivo y baja negativo. Entonces, al llegar abajo, se establece como el sistema nuevo de vida en la persona una etapa de depresión. Esto es parte de la inactividad, el aislamiento, la separación social, problemas de enfermedad, problemas de integración cultural, idioma, todo ese tipo de cosas entran en ese espacio de inactividad. ¿Y qué produce esto? Produce los pensamientos negativos. Vamos a ir ahora con los que estamos en Radio Mi Fortaleza a este pequeño corte musical. El día de hoy tenemos con nosotros este canto maravilloso del hermano Marcos Yaroide, y el tema de hoy es todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Así que entonces todos los que están en Radio Mi Fortaleza disfruten de este tema, y ustedes que están en las redes sociales vamos a continuar un poco más este tema. Hay 2 puntos más que también los vamos a compartir cuando regresemos de este tema musical que ahora se está escuchando en Radio Mi Fortaleza. Roberto, creo que mientras tanto hay un evento que tenemos, ¿no?, en la Iglesia del Pacto en estos próximos días. Sí, y creo que va a ser muy bueno. Me gustaría que las damas, especialmente, como quien dice, ya estamos en la recta final. Este viernes justamente, estamos hablando de viernes 11 de octubre, comienza el Congreso Mujer Amada en el Hotel Hilton, Hilton LAX, muy cerquita del aeropuerto, y es muy importante que usted se pueda registrar en la página justamente que tenemos para esta red social. Usted puede también registrarse
hay algunos números a llamar. Puede llamar al 818-523-5555. 818-523-5555. O si no, los que están allá en el área del condado de Ventura, al 805-336-3604. 805-336-3604. Y vamos a estar entonces listos para ayudarle a poderse registrar. Quiero recordarles que va a estar Tercer Cielo, esta pareja que tienen una voz muy reconocida en el medio cristiano. Va a estar la pastora Estamatea, y también hay diferentes talleres. Va a estar con nosotros justamente la pastora Carrizo de Argentina, residiendo en Houston, la pastora Juanita Nesta desde el norte de California. Va a estar también Sandra Villelas desde Las Vegas, Nevada. Tenemos un precioso grupo de talleristas que van a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y recuerda entonces llamar a estos números para poderse registrar. Comienza este viernes 11 desde las 6 de la tarde, continúa hasta el día sábado. Algunas damas se van a quedar allí en el hotel, y otras que viven en el área pues se irán a descansar a sus hogares, y al otro día temprano van a retomar este congreso. El primer congreso que desarrollan las iglesias del Pacto Evangélico aquí en Los Ángeles, y va a ser un tiempo fenomenal. Recuerde, Congreso de Mujeres, Mujer Amada, este viernes 11 de octubre. Les esperan allí en el Hotel Hilton de LAX, muy cerquita del aeropuerto. Llámenos a los números que hemos dado, así les podemos informar un poco más. Saludamos ahí a Fabi Marzalek, que también es una de nuestras tremendas colaboradoras en este congreso que vamos a tener. Estamos compartiendo el tema entonces la depresión. Regresamos ahora después de este corte musical con todos nuestros amigos que se reincorporan en radiomifortaleza.com, y todos los que están por las redes sociales. Les recordamos que estamos en Paz para el Alma con mi querido amigo, mi hermano en Cristo Miguel Ángel Drago, su servidor Roberto Guiones. Y qué tal si nos das, por favor, Miguel Ángel, el número de teléfono para llamarte, para localizarte. El número de teléfono para los que quieran visitarnos en el servicio que tenemos los domingos a las 11 de la mañana en la ciudad de Fontana. Me puede contactar, si bien por las redes sociales, por mi nombre, Miguel Ángel Drago. También puede encontrar la página de El Shaddai, Iglesia del Pacto, aunque a veces se confunde porque hay otras iglesias que se llaman igual, pero bueno, el número de teléfono es 951 el área, estamos en el sur de California, 951 el área 220-0375, 220-0375. Roberto, hablamos de 3 elementos rápidamente. La inactividad, que ya citamos. Ese es uno. Los pensamientos negativos. Uh-huh. Los pensamientos negativos, después le voy a citar otro, que son las emociones negativas. Pero los pensamientos negativos es pensamientos negativos a todo lo que nos rodea generalmente. No, fulano es una mala persona, en realidad no creas en nadie, todos son iguales, esto no sirve, o la religión son todas mentiras, o el pastor no es así, etcétera, etcétera. Todo eso es los pensamientos negativos. Ahora, las emociones negativas entran en un área más personalizada, que no sirve para nada, nada me sale bien, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Existe Dios? ¿Realmente existe? Y entonces todas estas emociones negativas, porque son emociones, retroalimentan esa depresión. Entonces, en vez de ir subiendo, va bajando. Uh-huh. Así que entonces tenemos la falta de actividad, punto número 1.
los pensamientos negativos, número 2, y en tercer lugar, las emociones negativas. Correcto. Que según entiendo, Miguel Ángel, también afecta y en gran manera el autoestima de la persona. Por eso vemos que las personas en depresión o depresivas sufren muchísimo de esta autoestima. Por eso los escuchamos muchas veces decir: no, yo no puedo, yo no estoy capacitado para eso, esto no es para mí, yo no nací para esto, no fui hecho para esto. En fin, todas esas palabras en donde uno nota que justamente en el área de su autoestima han sido verdaderamente afectados. Y la persona de repente tiene todos los elementos necesarios para desarrollar un trabajo, para desarrollar su profesión, para hacer un deporte, para muchas cosas. Pero lamentablemente estas emociones negativas han perturbado, han conquistado su mente, el campo de su mente, de tal manera que en ese pozo depresivo creen que no van a llegar, que nunca esto va a suceder. Teniendo en cuenta esto, ¿verdad, Miguel Ángel? Podemos concluir que cualquier persona es susceptible de perderse sin apenas darse cuenta de cómo ha llegado hasta ahí, por lo que llamaríamos el laberinto de la depresión en algún momento de su vida. Recuerde que un laberinto es como un juego, ¿verdad? Que uno entra, pero tiene que salir por otra parte, pero da muchas vueltas, se puede perder, puede pasar mucho tiempo allá dentro de un laberinto, y hay mucha gente viviendo en ese laberinto de la depresión, ¿verdad, Miguel Ángel? La depresión, Roberto, es un síntoma natural o una emoción natural de nuestra propia naturaleza. Uh-huh. Fíjate, por ejemplo, un niño pequeñito, bebé o un niño chiquito, 2 años, 1 año. Si de pronto la mamá está en el patio haciendo algo, la perdió de vista y se da cuenta de que no la ve, entonces se va a poner a llorar. Uh-huh. Muchas veces. Cuando el niño siente la confianza de que a veces desaparece por un momento, pero vuelve, el niño aprendió a tener esa confianza, entonces no va a llegar a esa pequeña crisis. Pero si se siente como abandonado, entonces va a pasar por esa crisis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que también influye nuestra formación primaria, Roberto. Uh-huh. Nuestra formación del origen nuestro, de cómo nos hemos formado o nos han formado en nuestra infancia. Entonces eso, cuando ya somos adultos, lo pasamos a las otras áreas de mi vida, de nuestra vida. Uh-huh. Es decir, ¿sabes qué? Hoy llegué a la iglesia y el pastor no me saludó. ¿Qué problema? Me voy de la iglesia. Entonces, pero ¿qué es lo que está experimentando esa persona? Esa persona está experimentando algún sentimiento de abandono generado en su vida, probablemente hace 40 años atrás. Y no estoy hablando de un abandono práctico, sino un abandono un sentimiento de abandono. Si de pronto el niño, hoy en día, hablando de los psicólogos, ¿no? Si un niño, por ejemplo, pasa con sus necesidades fisiológicas sucio más de 40 minutos, o está llorando por más de 15 o 20 minutos, según ellos, los expertos dicen que crea un problema emocional que puede quedar establecido en la persona. Si eso se convierte en un hábito, es decir, uh-huh, si el niño está sucio y dice, bueno, al rato lo cambio, y se hace un hábito que todos los días anda sucio, eso se convierte en un problema psicológico. Lo mismo sucede cuando la persona no se siente atendida. Entonces, ¿qué es estar atendido? Es poder tener puente de comunicación, que hemos hablado anteriormente en otros programas,
la comunicación en la pareja, la familia, etc. Cuando sentimos o creemos de que estamos experimentando o pasando por esa situación, entonces entramos voluntariamente a ese estado o ese rincón de depresión. Entonces ahí es cuando simplemente se está experimentando una de las 5 emociones básicas que tenemos. También hay expertos que hablan de 7 emociones, otros de 12, otros de 14, hasta 18 emociones. Pero se entiende de que básicamente son 4 o 5 emociones. Porque se van diversificando. Se van decir, diversificando, y algunas tienen la misma raíz, terminan siendo un subproducto de otra. Como pasa Entonces, con la tristeza es una emoción natural y adaptativa. Es decir, uno se puede llegar a acostumbrar. Increíble, ¿no? Pero sí. A caminar triste, Uh-huh. a andar triste. Sin embargo, produce una forma de deterioro, desequilibrio y pérdida de determinadas facultades. Por ejemplo, la facultad de poder compartir. Oye, ¿qué te parece si te invito y vamos, tenemos un juego, que esto, que lo otro, nos reunimos? No, yo no. No, entonces le va esquivando al roce social, ese tipo de actividades. Siempre hay algo escondido ahí en eso. La emoción de la tristeza, entonces, no es una enfermedad, es una condición. Como tal, como condición, se puede superar. Si uno empieza a caminar, ¿has visto un perrito que está tratando de rascarse la colita? Pues eso. Entonces, si uno empieza a dar vuelta, o lamerse la herida, ahí sigue. Entonces, uno tiene que seguir adelante, superar los elementos que estén frenándolo, y nos vamos entonces a citar las estrategias, o las 3 estrategias para superar la depresión, Roberto. Así que entonces, lo que estamos viendo en este programa es que las estrategias que tratamos de compartirles son pautas que están demostradas y que son efectivas en el tratamiento de la depresión. Y además podemos decir que están sustentadas en años y años de investigación científicas acerca del comportamiento humano. Pero como tú decías, nunca obviamente dejamos a un lado la palabra de Dios, porque eso es lo más importante para nosotros. Ahora, estas estrategias forman parte del tratamiento psicológico, ¿verdad, Miguel Ángel? De orientación cognitivo y también conductual que realizamos, o que realizan, mejor dicho, los psicólogos en consulta, y que hasta ahora ha sido el que mejores resultados ha tenido, ¿no?, ante los trastornos depresivos y la ansiedad. No sé si nos puedes hablar un poquito más de eso. Sí. A veces en el medio cristiano se toma a la psicología como una herejía. Y tenemos que partir de la base de que por ejemplo, Freud, uno de los padres de la psicología, no fue el primero, pero fue uno de los principales. Así es. Él no estaba en contra de Dios. De hecho, tenía un contexto judío. Pero en el tiempo en que él le tocó vivir, la religión era algo que sometía a la humanidad. Vivía en un tiempo complicado, que cualquiera de nosotros, si hubiese vivido en ese tiempo, no querría saber nada de la religión, porque sometía a las comunidades. Una estructura muy rígida. Sí. Entonces, tenemos que comprender que la psicología hace alrededor de 150 años, 200 años aproximadamente, se divorció de la Iglesia. Pero de la Iglesia, no de Dios. Lo que, claro, más tarde, por consecuencia, termina haciéndose incrédulo, porque las universidades
niegan la existencia de Dios. Y tenemos que entender por qué la niegan. Mire, fíjense, tú sabes, Roberto, que una carrera de teología o de psicología, ambas, teología o psicología, no son tomadas como una ciencia. ¿Por qué? Porque Dios, según la ciencia, no se puede comprobar que exista. Desde una perspectiva científica. Correcto. Dicen ellos. Pero también la psicología cae en el mismo terreno. La psicología es el estudio no del cerebro, sino de la mente, o sea, de lo que es intrínseco, o sea, que no se toca, no existe materialmente. O sea, el pensamiento. Entonces, por tanto, y aparte tratas con una persona y responde de una manera, tratas con otra con el mismo tratamiento y responde de otra manera. Por tanto, no tiene un resultado científico 100%. Por eso esas dos carreras, teología y psicología, entran en lo que se llama filosofía. O sea, la teología es una carrera filosófica, puedes sacar un doctorado, pero es filosofía, no es una ciencia. Y psicología también. Hoy en día está un poquito más aceptada por la ciencia y comparten algunos terrenos juntos, trabajan juntos en alguna medida. Sin embargo, dicho esto, para que se entienda de que cuando se entra en otro terreno como es la psiquiatría, donde es alguien que está cercano a la psicología, pero trata al paciente con medicina, que de alguna manera terminan siendo sustancias codependientes de determinadas sustancias. Y nadie se cura con eso, sino que se hace de alguna manera adicto a ese tipo de situaciones, porque no logra alcanzar una sanidad. Es decir, de que la solución no está totalmente en la psicología, sino que nosotros, como ministros del Señor, necesitamos, usando la base escritural de la palabra de Dios, usar el pensamiento cristiano en términos de transmitir la convicción a la persona que está padeciendo tristeza, depresión, ese tipo de situaciones. Es decir, actuar psicológicamente con un principio bíblico. Por ejemplo, cuando Jesús está ministrando a Pedro y le pregunta, oye, ¿y ellos quién dicen que yo soy? Pero después va al punto que era él, porque sabía que después le iba a negar. ¿Y tú quién dices que yo soy? Entonces está usando la psicología, que en ese momento está hablando del pensamiento griego, es decir, de la filosofía griega. La mayéutica, la retórica, ese tipo de usos lingüísticos en cómo hablar con la gente. Eso es la filosofía, eso es la psicología en un término práctico. ¿Qué dices tú a esto? Definitivamente vemos que el estado depresivo es tan vasto en realidad, y algo que podemos entender es que la persona necesita recuperar la sonrisa, ¿verdad? Tenemos ahí en tus notas qué importante es esto, de ayudarle a recuperar la sonrisa, pero veo, hay un punto que se suma aquí, yo creo que es el hecho de tener justamente a esa persona clave en nuestras vidas que nos va a ayudar a acompañar, porque una persona para salir de su estado de depresión completamente sola va a ser muy cuesta arriba. Sí. Creo que un compañero, un partner, como dicen en inglés, alguien que le ayude a caminar esa jornada, va a ser algo muy especial. Por eso es que algunos de los que nos están escuchando, aunque usted no esté pasando por un pozo depresivo, pero conoce a alguien y usted puede acompañar a esa persona a caminar por esa situación hasta llevarle a la meta, sacarle de ese cauce torrentoso en el cual justamente las aguas
de esos pensamientos negativos Roberto, que quieren arrastrar a la persona. ¿Sabes qué? Me hiciste pensar en algo recién, no con lo que estabas diciendo. Muy buen punto, porque debemos de tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado, que sobre todo aquellos que están en una posición de responsabilidad en ayudar a otras personas. ¿A qué voy? Por ejemplo, los caregivers, los que ayudan a los ancianos. Sí. Debemos de combatir la depresión, pero no debemos de combatir al depresivo. O sea, no podemos sumar más depresión al que ya tiene depresión, porque es semejante que, como la figura de, ¿te acuerdas del buen samaritano? Sí. Entonces tú lo ves ahí de que le robaron, que le golpearon, que está tirado en el piso y vienes y lo pisas. O por saltear un charco de agua lo usas como alfombra. O sea, no podemos rebajar a la persona. Correcto. Debemos de tratarla como igual a nosotros, porque eso es. Si tú estás bien, si tú estás conforme con tu vida, si tú estás en paz con Dios, si tú estás en paz con los tuyos, si tú resolviste todos tus problemas individuales, enojo, ira, gritería, maledicencia, lo que menciona Pablo, y también la depresión, entonces gloria a Dios por eso. Pero eso no te hace mejor que nadie. En todo caso, ahora puedes decir, bueno, soy normal, o casi normal. Porque normal, que yo sepa, como un profesor que tuve, el doctor Hoffman, él decía, debajo de Cristo no hay nadie normal. Entonces, si él fue el único normal, quiere decir, perdóneme, amigos, hermanos, ninguno de nosotros somos totalmente normal, para no decir anormales. Pero hay algunos que tienen una anormalidad todavía más depresiva. Entonces, si nosotros estamos en posición de poder ayudarle, no le esté regañando, no le esté diciendo lo que tienes que hacer, sino cómo. O sea, ¿qué crees tú que podrías hacer ante esta situación? ¿Hay alguna opción? ¿Has considerado tal situación o tal otra? O sea, esa era la dinámica que se usaba en el tiempo de Jesús. Generar preguntas es una clave, ¿verdad? Claro, que la persona responda. Correcto. Sí. Si tú le dices a la persona, mira, haz esto, no lo va a hacer. Porque así es nuestra humanidad. Mira, tú tienes dos opciones, A y B. ¿Qué es lo que prefieres? Entonces, depende de uno. O sea que necesitamos combatir la depresión, pero no al depresivo. Correcto. Muy bien, estamos ya en la recta final de nuestro programa de Paz para el Alma. Les recordamos entonces que estamos transmitiendo de aquí desde Hollywood, desde Radio Mi Fortaleza para el mundo entero a través de las redes sociales y también a través de radiomifortaleza.com. Recuerde entonces, para los que están en el condado de Ventura, de la ciudad de Simi Valley, usted nos puede visitar el día domingo a la 1 de la tarde en el 805-336-3604 o en nuestro lugar, allí el 4680 Alamo Street, allí en el templo. Repito, 4680 Alamo Street en la ciudad de Simi Valley, domingos a la 1 de la tarde o viernes a las 7 de la noche. El teléfono es 805-336-3604. 805-336-3604. Allí les esperamos. Y también en el área de Rancho Cucamonga está mi hermano Miguel Ángel Drago. Sí. Los servicios son los domingos. Los domingos a las 11 de la mañana estamos en la ciudad de Fontana. Para los que están cerca de allí o que quieran visitarnos, con gusto los recibiremos. Y pueden contactarme para mayor información al 951-220-0375. Roberto, no terminamos con el tema, tendremos que seguir la próxima semana con este tema. Apenas estamos entrando en los 3 puntos, solo esto fue una introducción, pero damos gracias de que ustedes están allí, gracias por todos los que se van sumando, cada vez tenemos más seguidores en las redes sociales. Les pedimos, mire, si usted está siendo bendecido en su vida, su persona, su casa, familia, su núcleo,
con este programa, le pido que lo comparta en las redes sociales para de que difunda esto y que otros más también reciban este beneficio. Amén. Que desinteresadamente y por amor a nuestro Señor y Salvador estamos haciendo, para gloria y honra de Él, para que todos seamos, como debemos ser, un pueblo sano, un pueblo que esté en victoria y no en derrota. Dificultades todos tenemos, y las cosas en el tiempo que nos toca vivir hoy en día, prácticamente no son muchos los que pueden decir estamos bien, la economía está bien, el trabajo está bien. No todo está bien, no todo es como tal vez los políticos o la sociedad lo pintan, sino que la realidad es otra. Pero probablemente siempre fue así. Hay tiempos que suben, que bajan, son éxtasis, como hablábamos más temprano. Llegar arriba de todo, pero también todo lo que sube, baja. Entonces, si la vida es así, bueno, aprendamos a vivir. Y eventualmente tenemos una respuesta, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la respuesta? Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Cristo es. Así que nos estaremos viendo próximamente. Les repito, nuestro teléfono para contactarnos es al 951-220-0375 y particularmente los pastores, ministerios, estamos organizados con mi querido amigo Roberto a visitarlos en su propia iglesia y llevar este tipo de enseñanzas. Saludo a todos los que nos están siguiendo. Y Roberto, muy bien, nos encontramos seguramente este domingo a la 1 de la tarde en Nueva Esperanza Covenant Church, allí en el 4680 Alamo Street en la ciudad de Simi Valley. Recuerde, a la 1 en punto de la tarde. El teléfono a llamar es 805-336-3604 y este viernes, recuerde, les esperamos en el Hotel Hilton LAX en la ciudad de Los Ángeles, muy cerquita del aeropuerto, para comenzar con el Congreso de Mujeres Mujer Amada. Estará la pastora Estamatea, que viene desde Argentina, el grupo de alabanza Tercer Cielo y también un grupo maravilloso de pastoras llevando los talleres. Así que entonces comuníquese lo más pronto posible, 818-523-5555. Una vez más, 818-523-5555. Allí la pastora Renata va a poder entonces atenderles. Y damos gracias a Dios por la realización de este programa. Saludamos a nuestros hermanos en Chile. Estaremos en las próximas 2 semanas allí en Concepción, Chile, también tratando de llevarles paz para el alma también. Acá en cabina va a estar Pastor Miguel Ángel Drago con todos ustedes. Y así que recuerde que esto fue entonces Paz para el alma. Dios les bendiga. Hasta pronto. Gracias.